Bienvenidos, Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo. Continuaremos con el estudio La oración. Esta es la parte 3. Y vamos a ver el significado bíblico de la palabra oración. Esta se refiere a una conversación entre Dios y el ser humano. El hombre ha sido creado para alabar a Dios. A través de la oración se le da alabanza y gloria, de lo cual el ser humano se favorece espiritualmente, recibiendo el amor de Dios Padre por la comunión con su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. Mirando a Dios, a su corazón, en su palabra y voluntad revelada, creyéndola tal y como está escrita, encontraremos la salvación, porque esta verdad los hará libres del yugo de esclavitud. Como siempre, vayamos a la Biblia. Y nosotros, como siempre les recordamos, trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Así que tomen sus Biblias y vayan a Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se necesita interpretar carnalmente lo dicho por Dios? Bautízate y serás salvo. En ese mismo momento en que creíste y confesaste en oración a Jesús como tu Señor y crees que fue su Padre el que le levantó de los muertos, serás puesto aparte de esta maligna y perversa generación. Serás parte del remanente fiel. Pasarás a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero si decides permanecer en error, serás condenado. En la medida que disponemos nuestro corazón para ser mansos y humildes a la corrección y a la enseñanza correcta, Dios provee los medios para que esto suceda, porque el deseo y anhelo de Dios es un pueblo que lo obedezca por amor, así como Cristo su Hijo fue obediente hasta la muerte por amor a su Padre, logrando con su obediencia al ser disponible para nosotros, los que creemos, la salvación, el ser adoptados como hijos de Dios y poder recibir el regalo del Espíritu Santo. Hoy podemos ver cuánto error doctrinal y práctico se ha enquistado en las religiones. Y para no caer en el engaño del padre de mentira, el diablo, seguiremos adentrándonos en el corazón de Dios con humildad y mansedumbre hacia su palabra. Entenderemos por qué este compartir de la palabra de Dios se llama la oración. Veíamos anteriormente que el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés fue primeramente sobre los discípulos de Jesucristo, los 2 apóstoles. Pero Pedro, en su primer discurso, lleno del Espíritu Santo, el poder de lo alto que había recibido de Dios, confronta a la gente reunida, llevándola a arrepentirse y querer enmendar su error al haber creído al Sanedrín, haber confiado en los religiosos fariseos y saduceos hipócritas, y haberlos apoyado en la petición de crucifixión de Jesús. A esta gente Pedro le mostró que era aún posible la salvación. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este es un genuino crecimiento en la congregación. Fueron confrontados, se arrepintieron y por ende fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y se añadieron como 3,000 personas. Hechos 2:42. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando se entiende que la doctrina es una y que la práctica de esa doctrina es solo una, entonces puede haber comunión entre los creyentes. Entonces se puede partir el pan, es decir, tener un compartir pleno, como lo hizo Jesús en la última cena. Ahora, si los discípulos hablaron en lenguas al ser llenos del Espíritu Santo,
¿cuál sería la oración que hacían? ¿Cuál sería la conversación que con Dios tenían? Dios no nos quiere ignorantes, como los otros que no tienen salvación. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra dones en griego es una palabra compuesta. Soplo, la primera parte es soplo, aliento, viento, espíritu. Así que lo que Dios nos está diciendo, que nosotros no debemos de ignorar acerca de ese soplo, viento, aliento o el espíritu que recibimos de nuestro Padre Celestial al renacer. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El hablar por el Espíritu es hablar en lenguas, y nadie que no haya renacido y manifestado al Espíritu de Dios hablando en lenguas puede llamar a Jesús su Señor. 1 Corintios 12:7. ¿Se entiende esto? Te lo voy a leer de nuevo. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Anatema es maldición o maldito. Y como algunas religiones dicen que el Espíritu, cuando tú hablas en lenguas, estás maldiciendo a Jesús, este versículo te hace ver lo errado que están. Léalo de nuevo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Yo no puedo decirle Señor a Jesucristo si yo no he renacido, si yo no he manifestado el Espíritu de Dios, si yo no he recibido el poder de lo alto. El hablar por el Espíritu es hablar en lenguas. Y nadie que no haya renacido y manifestado el Espíritu de Dios hablando en lenguas puede llamar a Jesús su Señor. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Quieren tener provecho? Manifiesten el Espíritu de Dios. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Por qué entonces hay congregaciones que siguen metiendo a la gente al agua? Por tradiciones de hombres corruptos de entendimiento, duros de cerviz, que su único fin es hacer la voluntad de su padre el diablo, el padre de mentira, evitando con su doctrina que sus seguidores lleguen a renacer. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El que no habla la palabra de Dios y no le enseña como Dios la diseñó, y lo hace con interpretación carnal y no como está escrita, entonces ese hombre o mujer es un mentiroso y es guiado por su padre el diablo. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Una clara y precisa enseñanza del Hijo de Dios, dejando establecido que Él no es Dios. Ahora, teniendo la doctrina correcta y la práctica correcta de esa doctrina dada por Dios, ¿puedo orar con poder y autoridad? ¿Saben lo que es una oración con poder? Debemos tener claro que la oración es una conversación con Dios. Y aquí un ejemplo. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Una oración de poder es aquella que se hace sabiendo que está disponible y que se sabe cómo recibirlo, creyendo sin dudar que será respondida. Por tanto, se cree que la necesidad por la que se oró ya fue suplida en el mismo instante que es expuesta al Padre.
Jesucristo se postró, caminó de rodillas, levantó sus manos al cielo, hizo un largo lamento con llanto y grito, rogando, implorando, suplicando. No. ¿Y por qué no? Porque él sabía que Dios era su Padre. Conocía el poder que su Padre le había entregado al día que fue bautizado y descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma. Y eso ustedes lo pueden ver en Juan 1:32. Conocía la voluntad de su Padre y por sobre todo creía que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Por lo tanto, su Padre respondió su oración. Una oración es una conversación, también puede ser una petición a nuestro Padre Celestial, porque nosotros los renacidos, los que fuimos bautizados con el Espíritu Santo de la promesa, tenemos la misma autoridad que nuestro hermano mayor Jesucristo tenía, porque somos hijos por adopción, porque somos la morada del Dios viviente, porque Dios en Cristo está en mí y porque soy coheredero con Cristo. Primera de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, mandaba, ordenaba, porque él sabía que tenía la autoridad de representar a Dios en la tierra. Hoy, al ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, Dios nuestro Padre nos ha dado la misma autoridad y el mismo poder, porque Dios en Cristo está en nosotros. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Pero qué es creer o creencia? Si puedes creer. Significa, puede, está siendo capaz. Creer, confiar. En esta sola frase está la clave para hacer una oración con poder. Al usar la palabra griega, que significa fuerza, poder, capacidad más allá de la fuerza, en esta frase, si puedes creer, sumado al uso de la palabra griega que significa creer, confiar, estar seguro de dar crédito, el significado de esta sola frase gana gran importancia si sumamos todos los significados que daría de esta forma. Si puedes tener la fuerza, el poder, la capacidad más allá de las fuerzas, creerías, confiarías, estarías seguro, darías crédito, por tanto, todo sería posible. En el versículo 1 de Hebreos 11 encontramos más luz. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora veamos este mismo versículo en la Biblia Reina Valera, revisión 1909. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La palabra fe en griego se escribe pistis, significa fe o confianza. Los traductores de la Biblia tradujeron la palabra griega pistis en algunas ocasiones fe y en otras creencia, pero en este versículo de Hebreos 11:1 es específico, es confianza. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora bien, si puedes tener la fuerza, el poder, la capacidad más allá de las fuerzas, creerías, confiarías y estarías seguro. Darías crédito, por tanto, todo sería posible. Jesucristo le estaba enseñando a este padre que buscaba sanidad y liberación para su hijo, que la responsabilidad de creer por sanidad era del Padre, no de los apóstoles o de Jesucristo. Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El versículo dice que el padre respondió a Jesús, creo, estoy creyendo, muestra una acción que permanece en el tiempo. Cuando somos enseñados a creer correctamente, la respuesta de Dios siempre es inmediata. Sabiendo que está disponible, lo que debemos hacer es apropiarnos de esa promesa, como por ejemplo la salud física. ¿Está disponible hoy? 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esta es la última cena de Jesucristo. ¿Alguien no la conoce? ¿Pero entiende la profundidad espiritual que encierra? 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Todos alguna vez participamos del rito de la última cena cuando no teníamos conocimiento, pero Dios nos llama en su palabra revelada a entender la profundidad espiritual
Dios nos llama a discernir el propósito que encierra el haber sacrificado a su primogénito, al Cordero Pascual. Y no debe practicarse como un rito pagano, sino como Jesucristo enseñó que debe hacerse, en memoria de mí, como un recordatorio de lo que Él logró para nosotros, por haber obedecido a su Padre. Ahora, cuando no se entiende o no se cree, esto trae consecuencias. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Puedo rezar, clamar, suplicar, hasta quedar afónico, tirarme al suelo, revolcarme y no habrá respuestas. Porque no se entiende que Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos, lavándonos con su sangre, pero además que por la llaga de Jesucristo fuimos curados de todas nuestras enfermedades y dolencias físicas. Esa es la causa de que haya muchos enfermos, otros debilitados y otros ya duermen. Lo correcto para hacer la voluntad de Dios es enseñar lo que Dios hizo por nosotros casi hace 2000 años, al permitir que su Hijo padeciera más de 60 horas de tortura y que después fuese colgado de un madero, que al igual que el cordero sacrificado por el pueblo de Israel en su salida de Egipto, les proveyó de protección contra la muerte, pero también les dio sanidad, ya que por 40 años que vagaron por el desierto, no se habla que hubiesen enfermos o debilitados. Veamos un ejemplo de sanidad por acción de creencia. Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer había hecho todo lo que estaba a su alcance a los 5 sentidos para sanar su dolencia, sin obtener resultados. Pero cambió su mente, su pensar, y creyó que tocando a Jesús sanaría. Mateo 9:21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora bien, ¿oró, rezó, imploró, suplicó? No, nada de eso hizo. Solo accionó. Fue e hizo lo que creyó en su corazón. Lo que creyó en su corazón le daría respuesta a su necesidad. Hoy, en cambio, los renacidos, los que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que creemos que su Padre, nuestro Dios, le levantó de los muertos, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y ese Espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal. Romanos 8:1. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es por eso que hoy yo puedo decir con toda convicción, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo es todo lo que está prometido en su palabra revelada, no es todo lo que se me ocurra por los 5 sentidos o carnalmente. Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Crees que ese Espíritu Santo que recibiste tiene poder, según la operación de su fuerza? Dios te bendiga con todo su poder inherente que recibiste al renacer, y no olvides cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Crees tú las promesas de Dios? Entonces para ti es la promesa. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.